¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? La pobreza es sin duda uno de los problemas mayores que afectan a nuestra población. La pobreza absoluta, la pobreza relativa, la pobreza de alimentos, la pobreza monetaria, la pobreza por necesidades básicas, no importa el método que utilicemos. La pobreza en los últimos 30, 40 años ha disminuido, pero todavía sigue siendo importante. Hay más del 20% de la población peruana que sigue en situaciones de pobreza y hay un 15% de la población peruana que está en una situación de mucha vulnerabilidad. Ya no son pobres de acuerdo a la pobreza monetaria, pero siguen siendo precariamente, digamos, no pobres. En otras palabras, cualquier situación que implique un menoscabo en sus ingresos, por más pequeño que sea, puede volverlos a la situación de pobreza monetaria. Entonces, veía las cifras del Censo Nacional Agropecuario, el INEI. Las últimas cifras de este censo son de hace más de 10 años y hablan de un total de productores agrícolas de 2.300.000, grosso modo, que producen o trabajan en una superficie agrícola de casi 39 millones de hectáreas. Entonces, mi punto era ver cuál es el tamaño de estas hectáreas. Y resulta que de los 2.300.000 productores agrícolas, 1.300.000 son propietarios de terrenos de menos de 2 hectáreas. Y si consideramos menos de 5 hectáreas, ahí hay 1.800.000. Prácticamente el 60 o el 70% de los productores agrícolas peruanos tienen pequeñas parcelas de menos de 2 o de menos de 5 hectáreas, y eso en muchos casos llega a significar niveles de supervivencia y altos niveles de pobreza para esa población campesina. Entonces, una población campesina que sobrevive, que no se nutre bien, que sus ingresos anuales no alcanzan para, digamos, justificar un mínimo de inversión en el propio campo, pequeño campo que tienen, y eso asegura que la pobreza rural, la pobreza extrema, que en muchos casos está vinculada al campo, pues se mantenga independientemente del proceso de crecimiento económico. Hay que resolver este tema, hay que afrontarlo de una manera integral, de una manera sabia. En los años 70, en el siglo XX, el gobierno militar de la época entendió que había que hacer una reforma agraria para combatir el latifundio. Recuerdan la famosa frase del general Velasco, entonces presidente de facto del Perú. Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Muy efectista, muy impactante, pero económica y socialmente una tragedia. Esa revolución o esa reforma agraria así llamada transfirió propiedad, pero no transfirió conocimientos, tecnología, capacidades para poder desarrollar adecuadamente esas tierras y por lo tanto darles la productividad y el nivel de vida a los campesinos que se merecen. Con cifras tan alarmantes de casi 1.800.000 productores agrarios que son propietarios de terrenos muy pequeños, menores a 5 hectáreas, menores a 2 hectáreas, 1.300.000. Entonces lo que vemos es que esos campesinos van a seguir siendo propietarios en medio de la pobreza. Y la reforma agraria de los 70 del entonces gobierno militar, que pretendió combatir el latifundio con este tipo de distribución de propiedad, que hizo básicamente, siendo el latifundio una situación económicamente no deseable, pero el remedio fue peor que la enfermedad. Repartieron pobreza y desalentaron la inversión privada en el campo, lo que ha venido en corregirse en algo, sobre todo en la costa, en las últimas décadas, pero mantiene una importante población peruana de casi 1.800.000 campesinos en una pobreza muy grande, con propiedad, sí, con propietarios, pero son propietarios en medio de la pobreza. Una tarea fundamental, lejos de la, digamos, acción populista o demagógica, es lograr convencer a estos campesinos de que se asocien, de que hagan, por ejemplo, cooperativas, que desarrollen comunitariamente asociaciones de productores, consorcios
de productores y de exportación, algunos de ellos muy exitosos en pequeños ejemplos que tenemos en el Perú, para que podamos poner en valor estos terrenos, darles viabilidad económica, permitirles incluso exportar, pero sobre todo generar ingresos dignos para estos campesinos y sus familias y poder sacarlos de la pobreza. ¿Han escuchado a algún político importante o algún partido político hablar de este tema ahora que ya se van acercando las campañas electorales? No, ¿verdad? Es que estamos en una agenda muy mediocre y estos temas no parecen tener importancia para quienes solo buscan el voto y la acción coyuntural en el corto plazo. Gracias.